de nuevo, aquí estamos con otro episodio de Entiende la economía. En el día de hoy hablaré de algunos de los mitos que aún persisten en torno a Bitcoin. Vamos con ello. Primer mito, los usuarios de Bitcoin son anónimos. Sería más correcto decir que Bitcoin es seudónimo, pero no anónimo. Es cierto que en la red de Bitcoin no aparecen los nombres de origen y destino de las transacciones, solo aparecen direcciones públicas. Ahora bien, todas esas direcciones públicas quedan grabadas y todas esas transacciones se pueden consultar por cualquiera en la cadena de bloques, en la blockchain. De esta manera, si cualquier persona es capaz de asociar el nombre de Pepito Pérez con una de las direcciones de Bitcoin, entonces podemos saber todo lo que ha hecho en lo referido a transacciones monetarias el señor Pepito Pérez. Además, debemos tener en cuenta que a día de hoy muchos exchanges y de hecho todos los que operan en Europa cumpliendo la normativa actual requieren el KYC, es decir, la verificación de identidad. Muchos usuarios creen que por haber adquirido sus bitcoins a través de un mecanismo que no requiriera el KYC, pues tienen su identidad y por tanto su privacidad más protegida. Y aunque algo de esto sí hay que tener en cuenta que en el momento en el que ese usuario haga una transacción con otro usuario que sí tenga la identidad verificada, pues en caso necesario, en caso de una investigación, pues sería muy fácil llegar a asociar nombres con direcciones públicas, es decir, nombres con cuentas de Bitcoin. Segundo mito, se pueden evadir impuestos con Bitcoin. A ver, es cierto que hay técnicas que pueden aumentar la privacidad de tus Bitcoins, de manera que podrían incluso durante un tiempo permanecer ocultos a la hacienda pública, pero cuidado. En el mismo instante en el que tus bitcoins sean cambiados por moneda fiat, Hacienda te preguntará de dónde salieron esos fondos. Si no consigues justificarlos, entonces que sepas que para Hacienda has tenido una ganancia patrimonial no declarada. Y Hacienda va a considerar que esa ganancia patrimonial es por la totalidad del fiat aflorado. Me explico. Imagínate que compraste Bitcoin de manera muy privada por importe de 40.000 euros y que cuando los quieres vender los vendes por 50.000 euros. En el mismo momento en el que Hacienda se percate de ese aumento de tu patrimonio, va a preguntarte de dónde han salido esos 50.000 euros. Pero no tienes prueba de compra de los Bitcoin, o sea que para Hacienda es una afloración de fondos ilícita, una infracción grave, además por ocultación previa. Consecuencia, pues puedes enfrentarte a, por un lado, el pago de impuestos no por la ganancia real, no por la ganancia de 10.000 euros, sino por la ganancia hipotética que ha tenido la operación para Hacienda, es decir, 50.000. Y por otro lado, te enfrentarías a una multa del 50% del importe evadido. Para Hacienda, esa multa podría ser de un máximo de 25.000 en el caso que estamos mencionando. Así que compara. Si haces las cosas bien y pagas tus impuestos, en el ejemplo que hemos mencionado, estaríamos hablando de un pago de unos 1.980 euros. En cambio, si haces las cosas mal,
pues Hacienda te va a reclamar por encima de los 35.000 euros. Así que tienes varios motivos para no evadir impuestos. El primero, ético, y el segundo, lo más probable es que te terminen pillando. Tercer mito, Bitcoin fomenta el crimen y el narcotráfico. Bueno, es cierto que en los primeros años de uso de la red Bitcoin, vamos a remontarnos al año 2010, 2011, algunos criminales con pocos conocimientos utilizaron la red para realizar sus transacciones monetarias. Un ejemplo muy conocido fue la plataforma Silk Road, una plataforma que ofrecía drogas que se pagaban con bitcoins. Esta plataforma estaba en la dark web, accesible con navegadores como Tor, y lo cierto es que pillaron fácilmente a sus responsables. Y es que empresas como Chainalysis rastrean fácilmente los bitcoins que previamente han sido asociados con algún delito. Es decir, es muy fácil marcar como procedente del crimen a determinados bitcoins. A día de hoy, menos del 1% de las transacciones de bitcoins son ilícitas, proceden de actividades ilícitas. De hecho, en contra de lo que mucha gente cree, Bitcoin deja mucho más rastro que el dinero en efectivo. Y la mayor parte de criminales, cuando se plantean hacer el lavado de dinero, siguen utilizando sistemas de banca tradicional. No utilizan Bitcoin. Saben ya perfectamente que no es una buena idea. Por tanto, esta no es más que otra información que se lanza repetidamente a la prensa con la idea de desprestigiar a Bitcoin. Cuarto mito, la computación cuántica acabará con Bitcoin. Este mito lo he escuchado repetidamente en el año 2025, en este 2026, es el mito de moda. A ver, es cierto que los computadores cuánticos previsiblemente podrán desencriptar el mecanismo de firma digital ECDSA que es utilizado por Bitcoin, ¿vale? Pero, cuidado, para que la computación cuántica llegue a ese punto, aún faltan varias décadas en el mejor de los casos. Por otro lado, se argumenta este hecho de la computación cuántica como si solo afectara a Bitcoin, cuando toda la banca online, toda la infraestructura militar, todos los certificados digitales utilizan el mismo mecanismo de firma digital. Por tanto, Bitcoin no sería ante una situación así el mayor de los problemas que tendríamos. Por otro lado, la comunidad Bitcoin puede modificar el protocolo. El software de Bitcoin es software abierto y por tanto modificable por consenso. Esto ya se ha hecho antes, en alguna ocasión, en los comienzos de Bitcoin, cuando hizo falta mejorar el protocolo, y se puede volver a hacer. Además, algunos wallets modernos ya incorporan hardware interno que podrá ejecutar algoritmos de protección postcuánticos. Es decir, a aquellos a los que les preocupe mucho el problema de la computación cuántica, pues lo único que tendrían que hacer es adquirir uno de estos wallets y actualizar el firmware por otro que contenga protección contra estos algoritmos en el futuro. Quinto mito. La red Bitcoin contamina mucho. A ver, lo que es más correcto decir es que la red Bitcoin requiere mucha energía. Eso es verdad. Pero consumir mucha energía y contaminar mucho son dos cosas
diferentes y cada vez son cosas más diferentes. Y es que los mineros de Bitcoin se instalan en aquellos países donde la electricidad sea más barata. Y eso normalmente implica un altísimo porcentaje de fuentes renovables en el pool eléctrico. Por otra parte, es muy frecuente que la red Bitcoin utilice energía que de otro modo se desperdiciaría. Es decir, estaríamos hablando que en muchos países la red Bitcoin es uno de los principales consumidores de lo que de otra manera serían excedentes eólicos, solares e hidráulicos. Además, este mito, el mito de la contaminación de Bitcoin, es de nuevo un mito interesado. Y es que en ocasiones podemos ver noticias que dicen que la red Bitcoin pues contamina más que un determinado país pequeño. Vale. Pero en ningún momento en esa noticia se compara con lo que contamina las redes alternativas a Bitcoin, como por ejemplo la red bancaria tradicional. ¿Cuánto contamina la red bancaria tradicional? Pues seguramente mucho más que Bitcoin. ¿Cuánto contamina la minería de oro? Pues seguramente mucho más que Bitcoin. ¿Alguien ha hecho esas comparaciones? No. ¿Por qué? Porque no interesa. Lo que interesa es desprestigiar a Bitcoin. Sexto mito. Bitcoin es una burbuja y su valor real es cero. Bueno, muchos de los que dicen que el valor de Bitcoin es cero se basan en que estamos hablando de un activo que no produce nuevos flujos de dinero, como sí lo hacen las acciones de las empresas. Pero esto hay que matizarlo. Por un lado, existen muchos otros activos que no producen flujos de caja per se, como por ejemplo el oro, el arte o el suelo urbano, por no hablar de la memorabilia, los coleccionables, etc. El valor de Bitcoin viene de su utilidad y de su escasez. Estas características han hecho que algunos grandes actores en Bitcoin ya se hayan dado cuenta y hayan apostado por él. Entre esos grandes actores estarían la empresa Strategy, anteriormente llamada MicroStrategy y dirigida por Michael Saylor, o el gobierno de El Salvador. Bueno, pues la empresa de Michael Saylor, Strategy, tiene actualmente más de 700.000 bitcoins, es decir, aproximadamente un 5% del suministro total, y El Salvador pues tuvo durante muchos meses a Bitcoin como la moneda oficial y actualmente permite el pago con Bitcoin, pero ya no es moneda oficial. ¿Por qué ya no es moneda oficial Bitcoin en El Salvador? Pues porque El Salvador recibió presiones del Fondo Monetario Internacional para que abandonaran la moneda Bitcoin como oficial. Es decir, si El Salvador quería acceder a deuda facilitada por el Fondo Monetario Internacional, era a condición de que abandonara la oficialidad de Bitcoin. Para algunos, presiones, para otros, directamente chantaje. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que una burbuja, lo que se dice una burbuja financiera, supone un gran crecimiento tras el cual se produce una vertiginosa caída de la cual ya no existe recuperación. A ver, en Bitcoin ha habido caídas fuertes, muy fuertes, en los años 2013, 2017, 2021 y siempre se ha recuperado y siempre a valores superiores a los anteriores. Por tanto, con estos precedentes no parece que encaje bien con la definición de burbuja. Entonces, ¿por qué se propagan mitos como este? Pues, bueno, muchas veces si rastreamos el origen de estas informaciones,
pues encontraríamos a inversores que están apostando a la baja, que están apostando a que el precio de Bitcoin disminuye y entonces les interesa propagar informaciones como esta. En otras ocasiones pueden ser grandes actores interesados en adquirir más Bitcoin y que quieren primero reducir su precio para así adquirirlo más barato. Estos son algunos de los posibles orígenes de informaciones como esta. Séptimo mito. Cuando los gobiernos quieran, eliminarán a Bitcoin. A ver, la red Bitcoin está formada por más de 150.000 nodos, es decir, más de 150.000 ordenadores repartidos por todo el mundo. Según algunas fuentes, este número es superior a los 200.000 en realidad. Los casi 200 países que hay en el mundo tendrían que eliminar uno a uno todos esos nodos. Además, abrir un nuevo nodo es algo muy sencillo, es algo casi instantáneo. El funcionamiento de la red Bitcoin es muy semejante al de la red Emule, y pensemos que la red Emule está en funcionamiento desde hace unos 25 años y goza de perfecta salud. Por lo tanto, va a ser altamente improbable, por no decir imposible, que los gobiernos puedan eliminar a Bitcoin. Octavo mito. Bitcoin es lento, no sirve para pagar en el día a día. A ver, este mito se basa en algunos datos que sí son reales, y es que la red Bitcoin procesa un máximo de 7 transacciones por segundo, mientras que la red Visa procesa millones. Pero ojo, cuando hablamos de que la red Bitcoin procesa 7 transacciones por segundo, nos referimos a la capa 1 de la red, ¿vale? Y sobre la capa 1 existen capas adicionales como una cebolla que permiten hacer una mayor o permiten tener una mayor capacidad de procesamiento. A ver, sobre Bitcoin en concreto se ha desarrollado la capa Lightning Network y esta capa permite el pago instantáneo de millones de transacciones por segundo, es decir, como la red Visa, pero con unas comisiones bajísimas. Por ejemplo, para un pago de 10 euros con Bitcoin, la comisión sería inferior a un céntimo de euro. Con la red Bitcoin de la capa 1 podrías hacer una transacción de un extremo a otro del mundo en menos de 10 minutos. Eso sería el tope si utilizas la red Bitcoin principal, la capa 1. Pero tienes que tener en cuenta que aunque esos 10 minutos te parezcan quizás un poco elevados, no importa a qué hora o qué día de la semana sea. Es decir, con Bitcoin vas a poder hacer pagos en domingo, en festivo, de madrugada. Te vas a despreocupar que determinado país del mundo no utilice la red SWIFT de pagos, lo cual en el caso de hacer un pago bancario sí sería un problema. Es decir, si tú ahora mismo quisieras hacer un pago desde España a un país un tanto complicado, pues no sé, pongamos por caso que quieres hacer una transferencia, pues pongamos por caso a Vietnam o a lo mejor a Nicaragua, pues puedes encontrarte con algunas dificultades y con unos tiempos mucho mayores de lo que a lo mejor estás pensando. En cambio, con la red Bitcoin, si la utilizas en capa 1, podrías hacerlo en 10 minutos, y si utilizas la red de Lightning Network, pues la operación transcurriría en poquísimos segundos. Noveno mito. Bitcoin es un esquema Ponzi. Bueno, para desmontar este mito vamos a ver lo que es un esquema Ponzi. En el esquema Ponzi, el promotor, que no dejaría de ser un estafador, promete grandes rendimientos a
inversores. Estos inversores hacen aportaciones y esas aportaciones sirven para dar los rendimientos prometidos a los inversores que entraron antes que ellos. Cuando no es posible mantener una entrada de nuevos inversores a ritmo suficiente, el sistema colapsa. Este fue el caso, por ejemplo, de Bernie Madoff, que terminó sus días en la cárcel, ¿no? Como probablemente recordáis. Ahora bien, ¿por qué Bitcoin no es un esquema Ponzi? Pues por muchos motivos. En primer lugar, Bitcoin no tiene un promotor, no tiene a nadie que realmente se beneficie de todo este tinglado. No promete ninguna rentabilidad tampoco a ninguno de los inversores. La red Bitcoin seguiría funcionando incluso si el valor de la moneda cayera un 99%. No habría ningún problema en que la red siguiera funcionando. Y es que el funcionamiento de la red Bitcoin no depende para nada de que entren o no entren nuevos compradores. Solo depende de que sigan existiendo nodos, es decir, ordenadores ejecutando el software de Bitcoin. Décimo mito. Los bancos centrales sacarán su criptomoneda y entonces Bitcoin desaparecerá. A ver, en China y en la Unión Europea se van a emitir en los próximos años las llamadas CDBCs, es decir, las monedas digitales respaldadas por los bancos centrales. Posiblemente ya has oído hablar del euro digital o del yuan digital, que serán una realidad, ya digo, en pocos años. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que mientras que Bitcoin tiene una oferta de monedas fija, limitada, que no se puede ampliar, es una oferta de un mercado de 21 millones de monedas en total. En cambio, la oferta de los bancos centrales, es decir, el número de euros digitales que se pueden fabricar, puede aumentar a la voluntad de estos bancos centrales. Y ahí es donde está el problema. Por otro lado, Bitcoin es políticamente neutral y tiene este funcionamiento descentralizado. Pero los bancos centrales no pueden ser ni neutrales ni tener por definición este comportamiento descentralizado. El Estado puede incautar o invalidar, bloquear con extrema facilidad el dinero digital que sea emitido. Es decir, para bien o para mal, con 2 clics pueden impedirte el acceso a tu dinero. En cambio, los bitcoins son inconfiscables. Y ahí está una de las mayores fortalezas de Bitcoin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale por favor al like o suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.